La versión que leemos el día de hoy es la Nueva Traducción Viviente y dice: cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones, ¿quién me dice cuáles? ¿Qué instrucciones les dio Jesús? Mateo 11:1. Exacto. Las instrucciones de cuando los envía de dos en dos. Las instrucciones de cuando los vuelve apóstoles y dejan de ser discípulos. Cuando Jesús dejó de darle las instrucciones que estuvimos viendo en Mateo 10, a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Significa que Jesús no los dejó solos. No los mandó a la guerra sin fusil. Él fue con ellos. Amén. Así que hay un principio que hemos aprendido, y si no lo he aprendido se lo voy a decir. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces, yo te veo. Y tú lo haces y yo me muevo. ¿Lo repetimos juntos? Esto es un principio de delegar. Esto es un principio de cómo enseñar a los demás a hacer las cosas. Esta es la mejor manera que podemos entender, y lo sacamos de la vida de Jesús y lo vamos a ir viendo a través de su ministerio. Cosas que Jesús hizo para asegurarse que lo que Él vino a hacer en esta tierra se perpetuara. ¿Se imagina que Jesús sabe que se va a ir y no se los enseña bien? ¿Se imagina lo que hubiese sido? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí si Jesús no hubiera hecho bien su trabajo. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo invirtió en sus discípulos? Yo sé que usted es un lector de la Biblia. ¿Cuántos? 3 años. Y algunos de nuestras personas que trabajamos juntos llevamos 18 y siguen igual. Y siguen haciendo las cosas a su manera, como Frank Sinatra. Y no a la manera que debería ser. Entonces Jesús lo hizo de forma correcta, y este principio nos lo vamos a aprender. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces, yo te veo. Y tú lo haces y yo me muevo a otra cosa. Amén. Entonces eso fue lo que Jesús hizo. Dice que se fue con ellos, les fue enseñando, fue de la mano, iba enseñando en todas las regiones, iba caminando con sus discípulos, les iba diciendo: ¿ves esa persona que está ahí? Esa persona necesita liberación, vas. No, pero... Y se le juntaba a la familia y le daba pánico, pero el maestro estaba junto con ellos. Amén. Entonces, qué cosa más maravillosa, ¿se imagina? Es algo padrísimo cuando usted hace las cosas, pero tiene alguien con usted. Porque yo me acuerdo las primeras ocasiones cuando me habían pedido que hiciera algo, me dijo: ¿ya me viste cómo lo hice? Sí, ahora vas tú. Y uno tiene cara de pánico. ¿Y cómo le hago? Y si me equivoco me va a meter una tunda. ¿Por qué? No observaste bien. Queridos, falta un pequeño detalle. Tú lo haces y yo te ayudo. Y de esa forma queda todo perfectamente bien hecho. Seguimos con la lectura. Dice que Juan el Bautista, diga conmigo, el Bautista. Recordemos un poquito quién es Juan. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista era este hombre que rompe 400 años de silencio. Después de Malaquías, el tiempo parece que se paró. Dios dejó de hablar. Para algunas personas el silencio es incómodo. 400 años de silencio pasaron sin que Dios levantara un profeta. Y de repente aparece un hombre radical. Le voy a decir por qué radical. Porque no era un hombre típico, no era un hombre común. Era un hombre que no andaba con ropas muy fancy, no era una persona muy agraciada, simplemente tenía un mensaje, y además era un mensaje muy duro. Un mensaje duro, dirían en algún lugar, duro y a la cabeza. Arrepiéntanse, que el reino del cielo ha regresado. Entonces la gente se empezó a sorprender y le pusieron su apodo. Regresamos al anterior, por favor, solamente en Juan. ¿Por qué es que Juan lo llaman el Bautista? ¿Se apellidaba Bautista? ¿Por qué era? Porque bautizaba. Porque Juan bautizaba en el río Jordán y les decía: arrepiéntanse de sus pecados, y hacía que se sumergieran como evidencia pública de lo que habían hecho. Algunos lo estamos haciendo así, amén.
Algunos ya tomamos la decisión de sumergirnos en las aguas y comenzar una nueva vida. Y eso estoy feliz de ello, porque también el 23 vamos a tener bautizos en el lago. Así que si alguien se anima, tendremos bautizos en la parte de allá. Y si no le gustan allá, lo hacemos aquí. Así que siempre tenemos oportunidad de bautizarnos, siempre tenemos oportunidad de dar un paso de fe y de creer que lo que Dios hace, lo hace bien. Ese es Juan el Bautista. Un día se acercan los maestros de la ley y le preguntan a Juan: ¿quién eres tú? Estoy leyendo Juan 1, 22 al 23. Dice: ¿qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista para referirse a sí mismo. El día de ayer estaba leyendo un meme. Si regresamos a un anterior, por favor. Él decía así: una persona llega a una entrevista de trabajo y manda su currículum. ¿Todos saben qué es un currículum? Sí, como su historia general en versión corta. Se lo manda y la persona que lo va a entrevistar le dice: ¿puedes hablarme de ti? Y la persona le contesta: le mandé mi currículum. Sí. ¿Lo leyó? Sí. ¿Estaba todo ahí? Sí. ¿Me puede decir usted a mí? ¿Quién soy? Y se le quedan viendo, este cuenta loco, ¿no? Bueno, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a hablar de nosotros mismos. Pero, queridos, queridas, la gran diferencia es si tú ya te encontraste en la Biblia. Ay, a ver si lo logro animar en esto. ¿Sabía que su Biblia habla de usted? ¿Sabía que su Biblia habla de usted? Juan el Bautista citó la palabra para hablar de él mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no deja cabos sueltos. Dios no hace cosas por casualidad. Suceden diosidencias. Amén. Somos una diosidencia en esta tierra. No somos cualquier cosa. Dios habla de ti en esta palabra. ¿Ya se encontró? ¿Puede darme la cita en donde habla de usted? Si todavía no lo tiene, estudie su Biblia. Métase a la palabra, encuentre esa palabra que hable de usted y que transforme su vida. Juan el Bautista dijo: yo soy el que prepara el camino. Amén. Esa fue la palabra. Ahora, siguiendo leyendo la escritura, dice que Juan el Bautista, quien estaba en prisión. ¡Qué caray! Juan el Bautista ya estaba encarcelado. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame contarle lo que pasó. Yo sé que a usted le va a emocionar igual que a mí. Juan el Bautista era de estas personas que veía las cosas malas y las hablaba. No era de los que se quedaban callados. Veía una injusticia y lo que hacía era ir y decir: eso está mal. Algunos de nosotros dirán: bendito sea Dios, gracias por ser como Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista estaba encarcelado por hablar. Juan el Bautista estaba en la cárcel por haber denunciado algo que era incorrecto. El único detalle es que probablemente lo hizo una persona un poco complicada. En ese momento, el gobernante de esa tierra era Herodes. Llevaba 3 reelecciones al momento. Herodes un día se va a Roma con su hermano Filipo y se enamora de su mujer. La ve y dice: oh, esta muchacha está guapetona. Entonces busca la forma y se casa con la esposa del hermano. Y Juan el Bautista habló: lo que haces está mal. Lo encontramos en Marcos 6, 18 al 20. Ahora sí, dice: Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías, imagínense el nombre de la esposa, le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, que ahora era su esposo, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía. Una cosa bien interesante: Herodes, el gobernante de la época, le tenía un aprecio hacia Juan. Dice: porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Herodes, una autoridad de la época, hace las cosas de forma equivocada y Juan el Bautista se acerca y le dice: no está bien lo que haces.
Siempre que usted y yo levantemos la voz, va a haber consecuencias. La pregunta es si se va a quedar callado. ¿Se va a quedar callado por las consecuencias o va a asumir lo que el día de hoy, queridos, queridas, es algo importante en nuestra tierra? ¿Somos de los que dejamos pasar las cosas o las hablamos? Es que hay que ser sabios, pastor. Sí, hay que ser sabios, no cobardes. La sabiduría no tiene nada que ver con la cobardía. Cuando tú ves una injusticia, ¿la dejas pasar? Haces como que no pasó nada y yo no vi. ¿Te haces de la vista gorda? Qué fuerte, ¿ah? Juan era ese tipo de hombre. Ese tipo de hombre, esa calidad moral, no podía dejar pasar las cosas. ¿Sabía lo que podía pasar? Sí. Ya lo habían encarcelado antes. En otras ocasiones ya lo habían metido. Ya lo habían puesto en el cepo. ¿Sabe qué es el cepo? Sí. Le ponen las manos así, la cabeza así, lo dejan colgado como una forma de vergüenza. Ya lo habían metido a la cárcel, ya habían hecho muchas cosas con él y no le importaba. Ese era Juan. Y Juan estaba en la cárcel. Juan el Bautista, estando en la cárcel, dice una frase. Juan el Bautista oyó, sigo leyendo la escritura, es el versículo, me parece que el 3. Juan el Bautista oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Jesucristo que era su primo, ¿se acuerda? Juan el Bautista nace primero, Jesús viene después, y cuando María llega con su prima, Elizabeth, dice que la pancita se le mueve y dice, bendito el fruto del vientre que traes. Y yo todavía no le he dicho nada. O sea, siempre hay cosas maravillosas. Juan el Bautista nace, quien prepara el camino para el Mesías. Eran familia. ¿Se acuerda que Jesús dijo que había venido a cortar, a separar a la familia? En el capítulo 10. Pero es su familia quien lo proclama. ¿Cierto? Significa que hay una gran bendición y una oportunidad para que tu familia sea quien te abra el camino. Creo que no me lo entendió. Tu familia va a ser la que te abra camino para el llamado que Dios puso en tu vida. Hay una promesa de parte de Dios en ello. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay cosas maravillosas. Creemos en un Dios de milagros, ¿verdad? Creemos en un Dios más fuerte que nuestros errores. Creemos en un Dios más grande que todas nuestras fallas. Y Él es sorprendente en hacer que las cosas sucedan. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y le abre el camino, le prepara el camino para que el Mesías venga. Dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos, los discípulos de Juan, para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? A mí esta palabra me encanta. Me encanta porque entendiendo quién es Juan el Bautista, su declaración cimbró mi corazón la primera vez que la leí. Yo dije, ¿qué le pasa a Juan? ¿Qué le pasa? Capítulos antes, Juan acaba de bautizar a Jesús, ¿se acuerda? Lo acaba de bautizar en el Jordán y hace una declaración increíble. He aquí el Cordero de Dios, el que viene a quitar todo el pecado del mundo. Queridos, queridas, hay dos voces que salen desde nuestro interior. Dos voces que nacen desde lo profundo de nuestro corazón. Y la voz que está saliendo en este momento es la voz del dolor. Cuando hablamos desde nuestro dolor, cuando hablamos desde nuestra pesadez, desde nuestra incertidumbre, desde nuestra duda, todos tenemos esos momentos. Todos tenemos. No me puede decir que no, todos momentos en decir, híjole, como que no está cuadrando, como que las cosas no están funcionando. ¿Sabe cuándo hablamos desde el dolor? Cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Cuando tú crees que Dios lo va a hacer de una manera y Él lo hace de otra. Y entonces viene un momento de dolor. Esa es la voz que estamos leyendo. Pero Juan mismo
habló desde otra voz, la voz de la fe. He aquí el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cuál es la voz que está saliendo de ti? Todos tenemos dolor en la vida. ¿Cuál es la voz que decides que salga? ¿La voz de la fe? ¿O solamente hablamos de la fe cuando las cosas van bien? Ay, no, pastor, pues es que es bien fácil hablar bien cuando las cosas van bien, ¿no? Es bien fácil, digo, ¿a poco no? Es bien fácil decir, hay sanidad cuando todos estamos con salud. Es bien fácil hablar de una buena relación de pareja cuando las cosas están bien. Es bien fácil hablar que la familia es maravillosa cuando tu suegra está contigo. Es bien fácil, ¿no? Es bien fácil hablar bien cuando las cosas, desde la fe, cuando las cosas van bien. Es bien fácil hablar maravilloso cuando acabas de recibir una promoción. Oh, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande. Sí, y cuando te corren, el diablo infeliz se está metiendo en mi vida. ¿Será? ¿O será que hay cosas que parecen no ser agradables, pero también vienen de parte de Dios? ¿Estamos hablando desde el dolor o estamos hablando desde la fe? ¿Cómo estamos hablando? Porque la fe, dice la Escritura, que la fe declara las cosas que no son. La fe declara las cosas que no son como si fueran. Significa que entonces declaramos las cosas de antemano antes que pasen. Vas a tener una semana estupenda. Eso es fe. Te va a ir igual que la semana pasada. ¿Qué es? Son hechos, ¿no? Te pasó ya la semana, pues entonces hablamos de eso. ¿Qué si hoy decides comenzar a hablar desde la fe? ¿Qué si hoy decidimos comenzar a hablar desde la fe? Vamos a tener una semana increíble. Dios mediante, porque Dios va delante. Y sabemos que las cosas buenas suceden en Dios. Todo lo bueno desciende de lo alto. Amén. Entonces cosas buenas vienen. Pues Juan parece que está empezando a dudar, parece que empieza a tener estas dudas y dice, cuando Juan declara, dice, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos esperar a otro? ¿A poco no suena como hasta un reclamo? Yo dije, Juan, ¿pero qué te pasó? ¿En qué momento cambió la idea? ¿O será que Juan sabía que era su tiempo? ¿Será que Juan se imaginó que ya era el momento en donde él iba a partir y que ahí iba a terminar su historia? Yo conozco personas que presienten su momento y dicen, ha llegado mi tiempo. Conozco personas que saben, inclusive, tengo unas cuantas horas. Y dije, órale, no sé, nunca he estado en ese momento ni en esa circunstancia, pero probablemente Juan el Bautista sabía que este era su tiempo, que este era su momento, que esto es lo que iba a pasar. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? La voz del dolor y la voz de la fe. ¿Cuál de las dos decides hablar? Esta es la decisión el día de hoy. ¿Cuál de estas dos vas a hablar? ¿Vas a hablar desde el dolor? Puedes. De hecho, hay algunas personas que dirían, háblalo. Y sanamos hablando, ¿cierto? Sanamos hablando, no publicándolo. A ver, déjeme ponerle la gran diferencia. ¿Usted y yo tenemos un lugar seguro para hablar lo que traemos en el corazón? ¿O no? Yo tengo un lugar seguro para abrir mi corazón y vertir todo lo que traigo ahí. Es mi tiempo de oración. Yo voy al Padre y le doy todas las cosas que traigo guardadas, todas las problemas, todas las complicaciones que tengo, voy y lo comparto. Pero no lo ando publicando a los cuatro vientos. ¿Se entiende la diferencia? Porque sanamos hablando. Necesitamos hablarlo, queridos. Necesitamos hablarlo. Creo que tenemos el 8 abierto. Necesitamos hablarlo, ¿cierto? ¿Cuántas cosas en nuestra vida
cambiarían si nosotros fuéramos al Padre a hablar nuestros problemas, ¿cierto? No a las personas. No está mal hablarlo con la gente, entiéndeme, no está mal, pero el que sea tu forma de hablar, eso ya es otra cosa. ¿Conoce algunas personas que lo único que hablan son puras cosas malas? No piensa en ellas, bendígalas, deje que Dios les sane el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, seguimos leyendo. Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído, visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Pregunta: ¿qué muerto había resucitado Jesús? ¿No? Todavía no. Entonces Jesús está mintiendo. ¿Estaba qué? ¡Ah, qué cosa tan interesante! Jesús estaba hablando de lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta que la fe habla las cosas que todavía no suceden, pero que van a pasar? Se lo voy a dejar ahí para que le dé vueltas. Se lo voy a dejar ahí para que lo piense. ¿Cuántas cosas estás hablando que todavía no suceden, pero que van a pasar? ¿O será que porque lo dijo pasó? Se lo dejo ahí, piénsele un poquito. Y Jesús responde: díganle a Juan el Bautista, está citando Isaías 61, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque me he ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, me he enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Una vez más, la Biblia nos comprueba que la Biblia habla de ti. Juan habló de sí mismo a través de la Escritura, Jesús habla de sí mismo a través de la Escritura. Y algunos de ustedes dirían: ay, pastor, pero es Juan y es Jesús, nos está comparando con ellos. Sí, y ahorita se lo voy a comprobar. Dice, es como si Jesús le estuviera diciendo a los discípulos de Juan: deja de interpretar señales y mira los hechos. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al cielo una señal? Dios, dame una señal. Y nos olvidamos a veces de lo que verdaderamente está pasando. Voy a poner un caso. Tenemos un fruto, tenemos respuesta a una oración que hicimos en Canaán, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Y estamos felices. Es un hecho. No lo era, hoy lo es. Le pregunto: ¿Dios escucha oraciones? ¿Dios responde con un sí? ¿Y si hubiera sido un no? ¿Estaríamos alabando su nombre? Exacto, con lágrimas, pero estaríamos alabando su nombre. Queridas, queridos, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Amén. Para quien me decía: no, es que eso solamente fue antes. No, querido, sigue sucediendo y es un hecho. Así como es un hecho que nuestra vida está guardada en la eternidad. Para todos aquellos que han querido seguir a Jesucristo y decir: Señor, yo voy contigo hasta donde tú me quieras llevar, tu vida está guardada en la eternidad. Bendito sea Dios. Por eso, lo más importante que hoy tenemos es aquello que guardamos, atesoramos y decimos. Déjeme darme un momentito con usted. Esto fue lo que Dios me pidió que enfatizara en sus vidas hoy. Tus palabras reflejan tus creencias. No fue una pregunta, fue una declaración. Tus palabras demuestran tus creencias. Y yo sé que todos tenemos una tendencia a lo negativo. Sabemos que 65,000 pensamientos suceden en nuestra mente todos los días y 45,000 son malos. Pero una cosa es que sea el pensamiento y otra cosa que sea la declaración. Ahí cambia todo. Cuando tú lo hablas, cambia. Cuando lo externas, se transforma. Sigo leyendo la Escritura. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan
por causa de mí. Dios bendice, son las palabras de Jesús, a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que no se ofenden por mi causa. Y yo sé que es estar ofendido con Dios. Yo sé lo que es orar al cielo y pedirle algo y que el cielo responda con un no. Y ofenderme. Y sentirme. Y dolerme con Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús dice que bendecidos son los que no se ofenden con Dios. Parece una paradoja, querido. ¿Sabe por qué? ¿Se ha ofendido con Dios alguna vez? Ay, no lo hizo como yo quería. Oré y no me dio lo que yo quise. Le pedí que hiciera las cosas y no las hizo. Probablemente Juan el Bautista estaba esperando a un Mesías guerrillero. Porque estaban bajo el yugo del pueblo romano. Los tenían al cuello. Y lo que muchos judíos esperaban era un Mesías guerrillero. Que en vez de predicar, ama a tus enemigos, fuera, ¡au! O sea, venga, si vamos a darnos un tiro. Algo así estaban esperando, más bien como algo fuerte, algo de guerra, un revolucionario, una versión Pancho Villa. Algo así, más o menos estaba pensando así. Y muchos judíos tienen esa idea. Por eso había una parte de los judíos que se llamaban los celotes. Los celotes eran personas que eran guerrilleros, se preparaban para la guerra. Ellos estaban en defensa del evangelio a punta de espada. Esos eran los celotes. Y ellos decían, va a venir el Mesías y nosotros somos su ejército. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Y de repente ven a un Jesús predicando el sermón del monte que dice, ama a tus... No volteen a ver a nadie. Ama a tus enemigos. Y la gente se quedó, ¿cómo? Pero si traigo aquí. Yo me acuerdo haber visto en una casa por aquí a un ladito que decía, en esta casa no llamamos al 911. Y 2 pistolas así. Algo así pensaba la gente. Que Jesús venía con la espada desenvainada. Pero sabe que Jesús viene con la misericordia delante y la espada viene después. ¿Cuándo es después? En su regreso. ¿Sabe qué? Entonces somos portadores de gracia, portadores de misericordia, dadores de oportunidades. Ay, no es cierto. Como que esa parte no me encanta, pero no es mía, es la parte de Dios. Dice, Dios bendice a los que no se apartan por causa mía. Y seguimos leyendo y se lo voy a comprobar lo que Dios estaba diciendo. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, acerca de Juan. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? O sea, un debilucho. ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropas costosas? No, la gente que usa ropas costosas vive en los palacios. Buscaban a un profeta. Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. O sea, significa que está muy por encima de todos los que han nacido. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¿Cuál es el reino del cielo? El que Jesucristo vino a inaugurar. Está hablando de ti. Tú eres superior a Juan. Si Juan estuvo en las Escrituras, tú también. Sin embargo, hasta la persona más significante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaba este tiempo.
Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Déjenme explicárselo de una forma muy sencilla. No significa que era Elías reencarnado. Significaba que el espíritu, que el carácter, que la manera como fue, estaba representado en Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué significa? Que Jesús está afirmando a Juan. Entonces, y con esto voy a cerrar para usted y para mí, la declaración de Juan no fue para Jesús, fue para sus discípulos. Déjeme se lo compruebo. Juan no era cualquier persona. Juan fue el que preparó el camino. Y como padres, ustedes y yo queremos dejar un legado a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando tú sabes que son tus últimos momentos, tú buscas asegurar que tu gente, que tus hijos, que tu familia esté bien. ¿Qué fue lo que Juan hizo? Endosar a sus discípulos a Jesús. Lo que Juan el Bautista pareciera una duda es una declaración de fe, como toda la vida vivió. Porque Juan no fue cualquier persona. Juan lo que hizo fue, Él es nuevamente el Hijo de Dios. Quiero que vean, que escuchen de su propia boca lo que va a decir. Porque algunos de sus discípulos, cuando Juan lo bautiza a Jesucristo en el lago, se van con Jesús. ¿Se acuerda? Andrés se fue con él, pero otros se quedaron con Juan. Nosotros somos de Juan, nosotros somos de Jesús. Sí, se quedaron con Juan. Y llega el momento en donde Juan les dice, vayan con él. Yo quiero que ustedes estén bien. Porque la historia nos cuenta que al poco tiempo a Juan le cortaron la cabeza. El mensaje de hoy se llama Preparando el Camino. Como padres, como madres, como seguidores de Jesús, no somos movidos por las circunstancias, sino por nuestro llamado. Juan el Bautista fue el que preparó el camino, aún en un momento de oscuridad. Recuerdo a muchos predicadores que han hablado de este pasaje, hablando de la duda de Juan. Pero yo sigo viendo un Juan firme en sus convicciones hasta el final, teniendo cuidado de sus discípulos, a los cuales guió durante 16 años, y no dejándolos huérfanos ni desamparados, sino mostrándoles el camino aún en medio del dolor. ¿Podemos ser como Juan? ¿Podemos ser hombres y mujeres que podamos enseñar el camino, mostrar la dirección aún en medio del dolor? Yo recuerdo una noche, estábamos solamente mi esposa y yo en el carro, fuimos al mirador, el día que nos dicen que Santiago tenía cáncer, y yo no sabía qué hacer. Estábamos ahí solamente ella y yo sentados, y lo único que pude hacer fue cantar. Fue ponerme a cantar en medio del dolor. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles, pero siempre podemos señalar la dirección correcta, así como Juan lo hizo. Juan decidió, en medio de lo que estaba viviendo, marcar la dirección. Y hoy yo le hablo desde lo profundo de mi corazón. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, no tenía palabras, no entendía. Lo único que hice fue hacer lo que siempre he hecho, cantar. Y le empecé a adorar. La circunstancia no cambió, pero sabía que era el lugar correcto. Si hoy yo te pido que hagas lo correcto, me puedes decir que sí y vas a salir y hacer otra cosa. Pero si fuera Dios quien hoy te pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que viene?
¿Hacia dónde vas a apuntar la brújula en los momentos complicados? Porque, queridos, queridas, vamos a tener momentos complicados. Este no fue un mensaje motivacional. Este es un mensaje de resiliencia. Este es un mensaje para que cuando vengan los momentos difíciles, apuntes el lugar correcto. Y la dirección correcta sigue siendo Jesús. Y va a ser Jesús. Y en medio de los discípulos voltearon y dijeron, wow, ¿qué cree que pasó en el corazón de los discípulos de Juan cuando le muestran la cabeza de su maestro? ¿Se imagina el impacto? El impacto de lo que sería mirar quién te protegía, a quién seguías, a quién buscabas, hecho pedazos. Y recordar, Él es el Cordero de Dios. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién volvemos? ¿Quién es nuestra primera llamada telefónica en los momentos de dificultad? Que sea Jesús. Que sea Jesús. Vuelve a Jesús en los momentos de dificultad y vierte todo tu corazón ahí. Sácalo todo. No dejes nada. Compártele desde lo profundo. Deja que salga ahí. Y te prometo algo. Va a haber un intercambio. Y esos intercambios a mí me encantan. Porque toda la angustia que puedo traer, yo se la dejo y Él me da paz. Toda la preocupación que yo puedo traer, se la dejo y Él me da seguridad. Todo el dolor, toda la negatividad, toda la preocupación que hay en el corazón, yo lo pongo a sus pies y Él me da lo que Él tiene. Dale lo que tienes y deja que Él te dé lo que Él es. Dale lo que tienes y deja que Dios ponga en ti lo que Él es. Póngase de pie conmigo. Vamos a